Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Él sabía muy bien que Te y Fa estaban saliendo. Cuando lo descubrió no sintió ningún dolor. Pasaba tanto tiempo con Pito que no pensaba en Te ni en Fa para nada. ¿Acaso To tenía intención de consolarlo ese día? Jimmy, ¿por qué estás tan callado? Te guardó silencio. Entonces se oyó un largo suspiro. Jimmy oyó un crujido. Supuso que Te debía haberse movido para buscar un lugar más cómodo para hablar. Dijiste que rompiste con mi hermano. Acabamos de discutir. Pito tiene el corazón roto. Regresó, se sentó a llorar, bebió cerveza y luego se durmió. ¿Puedo ir a ver a Pito? No quieres a mi hermano, ¿verdad? Ya que Pito lo entiende bien, entonces termina. ¿Por qué quieres aferrarte a él? Mi hermano te parece aburrido, ¿verdad? Lo dije porque estaba enfadado. Pito te lo contó todo, ¿verdad? Quizás estaba borracho, así que me contó todo. Pito hoy me ha hablado con tanta crueldad. Oye, ¿hablas en serio? Jimmy, no cambies de tema. Te pregunté si quieres a mi hermano. Jimmy se quedó callado. Miró por la ventana de cristal, viendo las deslumbrantes luces de la ciudad. Se preguntó si quería a To. No es asunto tuyo. Entonces cuelga la llamada. Si digo que lo quiero, ¿qué efecto tendrá eso? Nada. Si lo amas, puedo sentirme satisfecho sabiendo que sufrirás. No puedes llamarlo, ¿verdad? Primera mala noticia, Pito te bloqueó. Segunda mala noticia, estoy bastante seguro de que Pito no será quien se disculpe esta vez. Jimmy no pudo hablar, se mordió el labio y dijo con seguridad: estará aquí pronto, es así cada vez que discutimos. Vendrá a disculparse, solo te llamo porque quería saber si Pito llegó a casa sana y salvo. Tu confianza, Jimmy, ¿por qué te atreves a decir que Pito vendrá a disculparse? Porque Pito me ama. Nunca había tenido confianza en nada más que en esto. Pito lo amaba tanto. Sí, te ama mucho, no lo niego, pero cuando alguien está profundamente herido, por mucho que ame, tiene que irse. ¿Herido por qué? ¿De verdad no sabes por qué Pito está tan dolido? Imagina tus palabras, tus acciones, pero cámbialas para que sea Pito quien las diga y las haga. Realmente mi hermano está muy dolido esta vez. Te colgó el teléfono. Jimmy, lo siento, ¿podemos volver a ser como antes? Jimmy está enojado porque todo tardó tanto en disculparse. Por favor, hagamos las paces, salgamos, te quiero, Jimmy. No puede ser, soñó que Pito venía a disculparse otra vez. No sabía cuántas noches había pasado desde que Jimmy empezó a despertarse en mitad de la noche. Estaba empapado en sudor, como si hubiera corrido varias decenas de kilómetros. Se incorporó, cogió la botella de agua y bebió un trago. Su gato estaba a su lado, acurrucado. Envidiaba a Zaen que podía dormir profundamente sin tener pesadillas. Desde que rompió con Pito había tenido problemas para dormir, tenía sueños extraños y se despertaba a medianoche. Habían pasado 22 días diciéndose a sí mismo que no amaba a Pito. Se rompían que así fuera. Como fuera, encontraría a alguien nuevo. Pero habían sido 22 días increíblemente dolorosos. Sentía un vacío en su corazón. Se decía a sí mismo que no la amaba, pero en realidad no era así. Cuanto más soñaba, más se reforzaba. Cuanto más pensaba, más incapaz era de mentirle a sus sentimientos. En realidad amaba todo. Lo amaba tanto que dolía. Lo amaba hasta el caos. Lo amaba sin saber cuándo empezó y creía que tenía que hacer algo para que Pito lo amara de nuevo como antes. Jimmy buscó el teléfono en la oscuridad, desbloqueándolo para que la pantalla se iluminara. No había podido contactar a Pito en 22 días, lo que significaba que Pito tampoco lo había contactado. Pito no vino a disculparse y él era terco, no fue a buscarlo. Lo que al principio pensó que era solo una discusión se había convertido en una ruptura real. ¿Cómo podía tardar tanto en darse cuenta de que amaba todo, en pensar que debía ir a disculparse con Pito? Jimmy tiró el teléfono, descubrió que todo no lo había contactado, no había rastro de ello.
No había olor a atún en la almohada, nada que calmara su anhelo. Jimmy cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran por las comisuras. Lo siento, por favor, no dejes de amar a Jimmy. Las heridas del amor habían sanado bastante. Descubrió que estar solo no era tan malo. En primer lugar, no tenía que esperar a nadie a cambio de dedicar su esfuerzo y energía. Realmente había mejorado mucho, aunque todavía lo extrañaba. Ya no estaba desesperado. De repente Fa entró a la tienda, se sirvió su propia agua, se bebió la mitad del vaso, dejando la otra mitad para Te, quien acababa de entrar tras él. Todo parecía inusualmente triste. Un cliente le recomendó un parque cercano. Comentó que el ambiente era muy agradable por las noches. Todo había salido a caminar un par de veces con ese cliente y eso lo ayudó a sentirse mucho mejor. Recomendó que Te y Fa pasara un tiempo en el parque. La pareja se divertía. Bueno, eso ayudó a aliviar la soledad de otra manera. Está bien no tener a Jimmy. Estoy bien, no estoy cansado. Fue divertido. Hoy vi una tortuga nadando. Ese cliente está interesado en ti. Le gustas. Lo sé, pero no me gusta. Es demasiado pronto para abrir mi corazón. Vaya, eso arruina la diversión. Todo se encogió de hombros y miró al cliente. Sabía su nombre. El otro se presentó como Freeze y era la misma persona que notó la tristeza que intentaba ocultar. ¿No estás pensando en abrir tu corazón? Pareces mucho más brillante últimamente. Todavía no. Cuando amo a alguien profundamente, primero necesito apartar mi corazón del pasado. Pero el futuro es incierto. Aunque Pifrice es simpático, creo que todavía no estoy listo. Fa bromeó con una voz extraña, alternando la mirada entre To y Frise. Pifrice, tu bebida está lista. Pito dijo que vinieras a recogerla tú mismo. Hoy no te la traerá. Si la quieres, ven a buscarla. Yo no dije eso. Fa se lo está inventando. Qué grosero, Fa. Fa hizo oídos sordos y salió detrás de la barra. En ese mismo instante, Freeze se acercó a To. Su aspecto limpio y su aroma refrescante desprendía una actitud tranquila. Una leve sonrisa hizo al dentista aún más accesible. To tomó la taza de café y la colocó en una bandeja, preguntándole con un gesto amable: ¿Solo vas a tomar café? ¿Quieres algo más? ¿Algo para picar? To invita. No, gracias, todavía no tengo mucha hambre. ¿A qué hora cierran hoy? Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.